Estimadas y estimados docentes, les doy nuevamente la bienvenida a esta tercera sesión del diplomado. Después de haber trabajado una aproximación crítica al uso de la inteligencia artificial y de haber avanzado en el diseño de prompts pedagógicos, hoy vamos a dar un pasito más, un paso más concreto. Vamos a trabajar la creación de materiales didácticos con apoyo de inteligencia artificial, pero no de manera aislada ni improvisada, sino a partir del programa de estudios. Así que para esta sesión es muy importante que tengan a la mano este documento. Esta precisión es importante. La inteligencia artificial puede generar textos, actividades, preguntas, guías, rúbricas, imágenes, ideas y múltiples recursos. Sin embargo, eso no significa que todo lo que produce sea automáticamente pertinente para el aula. Un material didáctico no se define únicamente porque sea bonito, rápido o novedoso. Se define por su relación con un propósito de aprendizaje, con una competencia, con un contenido, con un indicador de logro y sobre todo con la realidad concreta del estudiantado. Por eso, en esta sesión vamos a partir de una idea central. La IA no sustituye el programa de estudios, ni sustituye el criterio profesional del docente. La IA puede apoyar, ampliar posibilidades, sugerir formatos y ayudarnos a organizar mejor una respuesta. Pero quien decide qué se enseña, cómo se adapta, qué se evalúa y qué sentido pedagógico tiene el material es el docente. De hecho, vamos a proporcionar unos videos mucho más cortitos con algunas aplicaciones específicas que se pueden usar en la planificación. En esta lámina vemos una ruta. Permítanme, por favor, que lo pueda colocar en modo presentación. Lo había olvidado. De acuerdo, estamos ahí. En esta lámina vemos una ruta muy simple. Programas de estudio, inteligencia artificial y material didáctico. Esa será la lógica de nuestro trabajo. Primero vamos a identificar qué nos pide el currículo. Luego vamos a transformar ese elemento curricular en una necesidad pedagógica concreta. Después utilizaremos la IA para generar una primera propuesta de material. Finalmente revisaremos, ajustaremos y contextualizaremos ese material para que pueda tener sentido en el aula. Vamos a ir paso a paso en cada uno de estos elementos. El énfasis no estará en aprender una herramienta por moda. El énfasis estará en comprender cómo una herramienta puede ayudarnos a diseñar mejores experiencias de aprendizaje. Es decir, no se trata de preguntarnos únicamente qué puede hacer la IA, sino para qué la voy a usar, qué aprendizaje quiero fortalecer, qué parte del proceso necesita apoyo, cómo garantizo que el material sea claro, pertinente, inclusivo y evaluable. Durante la sesión trabajaremos con un ejemplo real, un programa de estudios de ciudadanía y valores. Esto permitirá observar cómo se puede tomar una unidad, una competencia, contenidos e indicadores de logro y convertirlos en materiales concretos, tales como guías de lectura, mapas, fichas de trabajo, organizadores visuales, actividades colaborativas o rúbricas. La frase que resume esta sesión es del currículo al aula, diseñando materiales pertinentes con apoyo de IA. Esa es la clave. El currículo orienta, la inteligencia artificial apoya, pero el docente transforma esa propuesta en una experiencia educativa con sentido. En esta segunda lámina establecemos el punto de partida metodológico de la sesión. Hoy no vamos a trabajar con ejemplos ni con contenidos aislados. Vamos a utilizar un programa de estudios real porque en la práctica docente los materiales no nacen de la nada. Nacen de ese currículum, de una competencia, de unos contenidos, de unos indicadores de logro y de una realidad concreta del aula. El programa que tomaremos como referencia es Ciudadanía y Valores de segundo ciclo de educación primaria para el ejemplo de esta sesión. Pero usted, por favor, tome el que le corresponde según su asignatura de desempeño. El documento plantea que la planificación docente debe responder preguntas esenciales para que enseñar, qué debe aprender el estudiantado, cómo enseñar y cómo evaluar.
Esto está dentro del programa de estudios. Esas preguntas son centrales porque evitan que el uso de la IA se convierta en una actividad improvisada o desconectada del aprendizaje esperado. Para esta sesión trabajaremos con ese ejemplo específico de cuarto grado, unidad 1, condiciones geográficas de Centroamérica. Esta unidad tiene como competencia identificar la ubicación y las características geográficas de Centroamérica y sus recursos naturales. Esto significa que no solo se espera que el estudiantado memorice nombres de países o ubique lugares en un mapa. Se busca que comprenda el espacio geográfico, sus características, su relación con la vida de las personas. Entonces, la ruta que observamos en la lámina es muy importante. Primero está el programa de estudios, luego utilizamos la IA como apoyo y finalmente obtenemos un material didáctico. Ese material didáctico debe ser contextualizado. La secuencia no debe invertirse. No empezamos preguntándole a la IA, hazme una actividad bonita. Empezamos preguntándonos qué dice el programa, qué competencia se quiere desarrollar, qué contenido se abordará, qué indicador de logro debe evidenciarse, qué características tiene mi grupo y qué recursos tengo disponibles. La IA puede ayudarnos dándonos información en una guía, en una ficha, en un mapa. Puede darnos una actividad colaborativa, una propuesta de situación problemática. Sin embargo, la herramienta necesita dirección y esa dirección la da el docente. Por eso el mensaje central de esta lámina es: no partimos de la IA, partimos del currículum y de la realidad del aula. Esto tiene una implicación pedagógica relevante. Cuando el material se diseña desde el programa se mantiene alineado en los aprendizajes esperados. Cuando además se adapta a la realidad del aula, se vuelve más pertinente. Y cuando el docente revisa el resultado generado por IA, se garantiza que el recurso no sea solo atractivo, sino formativo, coherente y útil. Por tanto, esta lámina nos invita a cambiar la lógica de uso de la inteligencia artificial. No se trata de producir más materiales en menos tiempo sin criterio. Se trata de producir mejores materiales más contextualizados. Ahora bien, ¿qué tomaremos del programa? Vamos a precisar qué elementos del programa de estudios necesitamos extraer antes de crear cualquier material didáctico con apoyo de la inteligencia artificial. Esta parte es fundamental porque la calidad del material no depende únicamente de cómo redactamos el prompt, sino de la calidad curricular con la que iniciamos el proceso. El programa de estudios no es solamente un documento administrativo, es una guía pedagógica que organiza el conocimiento, que organiza el sentido de la enseñanza, nos indica qué debe aprender el estudiantado, qué competencias se espera desarrollar, qué contenidos se deben movilizar, qué indicadores permiten observar el aprendizaje y qué orientaciones metodológicas ayudan a organizar la experiencia del aula. En la lámina aparecen 6 elementos clave, como ustedes pueden ver. El primero es el grado, porque el material debe responder a la edad, al nivel de desarrollo, a la maduración y a las capacidades esperadas del estudiantado. No es lo mismo diseñar una guía para cuarto grado que para sexto grado. El lenguaje, la extensión, el nivel de abstracción y el tipo de actividad deben ajustarse. El segundo elemento es la unidad. En este caso, seguimos trabajando con la unidad 1 de cuarto grado, condiciones geográficas de Centroamérica. La unidad nos ayuda a delimitar el campo de trabajo y evita que pidamos a la IA materiales demasiado amplios o dispersos. El tercer elemento que ustedes están viendo en la lámina es la competencia de unidad. Esta competencia indica el aprendizaje integrador que se espera desarrollar. Para este ejemplo, la competencia consiste en identificar la ubicación y las características geográficas de Centroamérica y sus recursos naturales. Esta formulación nos permite comprender que el material debe ir más allá de la memorización. Debe ayudar al estudiantado a reconocer, ubicar, relacionar y comprender el espacio geográfico centroamericano. El cuarto elemento son los contenidos. En esta unidad se incluyen contenidos
como geografía física, representaciones de la Tierra, mapas, globos terráqueos, fotografías satelitales, posición geográfica, división política de Centroamérica, países y fronteras y más. Estos contenidos ofrecen la materia prima para diseñar actividades, lecturas, mapas, fichas, juegos o ejercicios. El quinto elemento son los indicadores de logro. Estos son particularmente importantes porque nos dicen qué evidencias debemos observar. Por ejemplo, el programa plantea que el estudiantado comprenda nociones básicas de geografía física, localice Centroamérica y sus países usando representaciones cartográficas y otros elementos. Estos indicadores nos ayudan a decidir si el material realmente permite demostrar aprendizaje. El sexto elemento son las orientaciones metodológicas. El programa propone una lógica de aprendizaje activo y una secuencia didáctica organizada en exploración, profundización y consolidación. Esto nos recuerda que el material no debe limitarse a entregar información, debe activar saberes previos, permitir la construcción de nuevos aprendizajes y cerrar con una aplicación significativa. Por tanto, esta lámina nos deja una idea central. Antes de pedirle a la IA que genere un material, debemos saber exactamente qué tomaremos del programa. La IA puede producir muchas opciones, pero si no le damos el grado y los demás elementos, pues no va a estar alineado al currículo. En esta lámina presentamos la ruta de trabajo que seguiremos para convertir un elemento del programa de estudios en un material didáctico apoyado por la IA. El primer paso es analizar el programa. Esto significa revisar nuevamente, lo decimos, el grado, la unidad, la competencia, los contenidos. El segundo paso es priorizar los aprendizajes. El programa contiene varios contenidos e indicadores, pero en una sesión o actividad concreta no siempre podemos abordarlos todos con la misma profundidad. Por eso el docente debe seleccionar qué aprendizaje quiere fortalecer. Por ejemplo, puede decidir trabajar la localización de Centroamérica y sus países mediante mapas o puede enfocarse en analizar ventajas y desventajas de la posición geográfica de la región. Esta decisión define el tipo de material que se necesita. El tercer paso es solicitar apoyo a la IA. Aquí es donde el prompt pedagógico entra en acción. Pero no se trata de escribir, hazme una guía sobre Centroamérica. Este tipo de instrucción es demasiado general. La solicitud debe incluir el grado, la asignatura, la unidad, el indicador de logro, las características del grupo, el tiempo disponible, el tipo de material esperado y las condiciones del contexto. Mientras más precisa sea la solicitud, mayor posibilidad tendremos de obtener una respuesta que sea útil. El cuarto paso es generar materiales. La IA puede ayudarnos a producir una primera versión de una guía de aprendizaje, una ficha de trabajo, una lectura breve, una rúbrica, un mapa, que ya lo vamos a mostrar en videos más cortos. Sin embargo, el quinto paso es decisivo. Revisar y ajustar. Siempre revisar y ajustar. Ningún material generado por la IA debe pasar directamente al aula sin revisión. Nunca. El docente deberá tomarse el tiempo para verificar si la información es correcta, si el lenguaje es adecuado para el grado, si la actividad responde al indicador de logro, si es viable y otros elementos que hemos venido hablando. El sexto paso es aplicar y evaluar en el aula. El material cobra sentido cuando se utiliza en una situación real de aprendizaje. En ese momento, el docente observa cómo responde el estudiantado, qué dificultades aparecen, qué ajustes son necesarios y qué evidencias necesitan valorar el aprendizaje. Ahora bien, todo esto lo vamos a hacer y será parte de las evidencias que nos presentarán en este diplomado y lo cual estamos muy gustosos de que nos puedan enviar fotografías, videos, el prompt que han utilizado
Todo eso va a estar en el QR, en el enlace, en el formulario que se tiene que completar por cada una de las sesiones. Del programa de estudios al material didáctico, vamos a observar cómo se transforma un elemento curricular en un material didáctico concreto con apoyo de la IA. Este es el punto central de la sesión. No se trata de usar la IA para producir materiales de manera automática, sino de aprender a convertir el programa de estudios en recursos útiles para el aula. Partimos de una idea básica. El programa de estudios contiene los elementos que orientan la planificación. ¿De acuerdo? Eso todos los profesores lo sabemos y estamos al tanto de eso. Por ejemplo, si tomamos la unidad 1, siendo con ejemplo del que ya traíamos, la unidad 1 de cuarto grado, encontramos contenidos relacionados con la geografía física, representaciones cartográficas, y más. A partir de eso, el docente debe tomar una decisión. ¿Qué material necesita para que sus estudiantes comprendan mejor ese contenido? Puede ser una guía de aprendizaje, una ficha de trabajo, una tabla para analizar información política, económica. Aquí es donde entra la IA. La inteligencia artificial puede ayudarnos a generar una primera versión del material y necesitan recibir información curricular precisa, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos venido conversando. Esto también se hace como a la inversa. Yo sí puedo colocar todos los datos a la IA y consultar qué tipo de materiales se pueden producir para generar aprendizajes significativos, para pasar de la memorización a la creación en tal contenido. Eso se puede hacer. Y seguramente pedimos un listado, ¿no?, de 5 o 6 elementos y decidimos con base a lo que sabemos del contexto de nuestros estudiantes y del aula. Por eso en la lámina aparece una secuencia de trabajo docente, de definir el propósito, de diseñar el prompt, de generar ideas, de adaptar las propuestas, de validar los resultados. Un aspecto importante es que el material no debe limitarse a producir información. En Ciudadanía y Valores, el programa enfatiza la formación de la ciudadanía crítica, de la participación, la convivencia, la comprensión del entorno. Por lo tanto, veamos que esas competencias de salida o esas competencias que están en cada una de las asignaturas, aquí es que cobran sentido, ¿no? Por tanto, el material pues debe conducir al estudiantado a observar, a comparar, a analizar, a argumentar, a proponer, no solamente a copiar datos, y esto que yo le llamo la imaginación didáctica, pero que a veces con tantas asignaciones pues que nos cuesta mucho sentarnos a pensar esto. La IA es ahí donde cobra sentido. Repito, se puede pedir a la IA una sugerencia de 5 o 6 materiales y luego decidir nosotros con base en lo que ya sabemos que puede funcionar y con base a los recursos definitivamente. En esta sexta lámina nos concentramos en el paso operativo de la sesión. ¿Cómo convertir un prompt pedagógico en un material didáctico concreto? Hasta este momento hemos insistido en que el punto de partida no es la IA, sino el programa de estudios. Ahora veremos cómo esa información curricular se transforma en una instrucción clara para generar un recurso útil. La lámina presenta una ruta sencilla: definir objetivos, crear el prompt, generar opciones con IA, revisar y ajustar y dejar el material listo. Esta secuencia es muy importante porque evita que la inteligencia artificial se use de manera automática. La IA puede producir la guía, la ficha, y lo hace en cuestión de segundos, y si tenemos el internet lento, en cuestión de minutos. Pero el primer paso, insistimos en que es definir el objetivo, crear el prompt, generar opciones con IA, la etapa de exploración, porque la IA nos ayuda a crear preguntas iniciales, una imagen detonadora, un mapa sencillo o una situación cercana a la comunidad. En la etapa de profundización puede apoyar con una guía de análisis, una tabla comparativa, una lectura breve o una actividad de interpretación cartográfica. En la etapa de consolidación
puede proponer un proyecto, una situación problema, una actividad evaluativa o una rúbrica. El cuarto paso, pues, es revisar y ajustar, comprobar que el material responde al indicador de logro. Finalmente, el quinto paso es dejar el material listo para el aula. Esto no significa solo tener un documento bonito, sino tener un recurso claro, contextualizado, alineado con el currículo y útil para promover aprendizajes. Seguimos entonces. Recuerden que estas diapositivas las ponemos, las colocamos en el Drive. Ustedes pueden tener acceso a ellas en cualquier momento, igual que esta grabación. Diseñar con intención pedagógica. Vamos a reforzar una idea que debe acompañar todo el uso de la IA. No basta con crear materiales, hay que diseñarlos con intención pedagógica, con todos esos elementos que nos ayuden como a ir nosotros evaluando la IA, que eso es lo que yo siempre he insistido, que a pesar de que nos parece que todos los materiales que nos da la IA son como muy acertados, no es así. La IA puede ser evaluado por nosotros, que además todos ustedes tienen muchos años de experiencia impartiendo la asignatura, entonces ya tienen ese conocimiento, pero además se han pasado años en las escuelas o formando estudiantes y tienen el contexto. Ahora bien, no hay que confiarse tampoco, de vez en cuando hay que hacer pruebas diagnósticas, hay que hablar mucho con los estudiantes y tener claro pues cuál es la situación que ellos están viviendo, por ejemplo. La IA puede ayudar en cada una de estas decisiones, pero siempre bajo la orientación del docente. Por ejemplo, podemos pedirle que genere una actividad de exploración para activar conocimientos previos sobre mapas. Luego, una guía de profundización para interpretar información. Todo esto lo vamos a ver más detenidamente. Y finalmente, una actividad de consolidación en la que el estudiante proponga acciones relacionadas con el cuidado de los recursos naturales. De todo esto hay que ser claros que si es una actividad para el aula, que disponemos de cuántos minutos, si es una actividad para llevar, o sea, para su casa, exaula. Hay que dar todos esos datos porque es muy importante el uso del tiempo, si es actividad en equipo, si es actividad individual, etcétera. El docente en este proceso cumple el papel central. El programa define al docente como mediador y facilitador, encargado de diseñar situaciones educativas que posibilitan la participación. Lo que estamos generando son situaciones de aprendizaje. O me gusta esta expresión, experiencias de aprendizaje. Han salido por ahí algunas otras expresiones que no me gustan porque están más alineadas al conductismo, pero experiencias de aprendizaje me gusta. Creo que eso es lo importante que podemos lograr en el aula cuando cumplimos diferentes elementos, ¿no? Desde el clima del aula, y no me refiero al calor o lo demás, sino a la convivencia del aula. En esta octava lámina integramos el recorrido completo que hemos venido trabajando. Hasta ahora hemos visto que el punto de partida es el programa, que la IA funciona como apoyo para generar posibilidades. No estamos creando materiales para acumular documentos, sino para favorecer aprendizajes significativos. Y recordemos que lo significativo es como una medición del 1 al 10, que tanto ese conocimiento se puede utilizar, que tanto queda guardado en la memoria, no que tanto les guste o no, eso no tiene que ver con lo significativo, sino cuánto podemos trabajarlo para que quede almacenado en la memoria. El proceso continúa cuando el docente revisa el material y cuando lo hace lo propio, cuando lo desarrolla en el aula y estamos pendientes, estamos conscientes de cuáles son las fortalezas y debilidades. Entonces, vemos aquí en la lámina, yo trato de representarlo de manera muy gráfica, ¿no? De todo lo que hemos venido trabajando. Y recordemos que trabajamos también bajo contextos de inclusión. Eso significa versiones de textos accesibles que nos puede ayudar la IA. Podemos, por ejemplo, transformar un texto
a audio, que a lo mejor se les hace más fácil a los estudiantes, no todas las veces, pero para irles generando como esa cultura y el hábito, sobre todo, que es lo que más cuesta y nos cuesta a todos, ¿verdad? En esta novena lámina abordamos una etapa crítica del proceso, la revisión docente. La idea central de esta lámina es que la IA ofrece alternativas, pero el docente decide con criterio pedagógico. Debemos revisar la exactitud de la información. La IA puede producir respuestas coherentes en apariencia, pero no siempre correctas. Es muy importante siempre es que trabajamos con IA, pedir la fuente y abrir los enlaces y verificar. Y si es posible, mejor nosotros buscar las fuentes en cualquier navegador, Google, Explorer, Firefox, cualquiera, y cargarlos en la IA para estar seguros de eso. Pero si no lo hacemos de esa manera, solicitar enlaces. Además, es una muy buena práctica en todos nuestros materiales poner fuente y que los alumnos se vayan familiarizando con que esa información no sale de la nada, sale de unas fuentes que son buenas fuentes, además no Rincón del Vago ni todo el tiempo la Wikipedia. El segundo aspecto es la alineación curricular. Perdón, en lo anterior también mencionar, los podemos ir familiarizando también con artículos de investigación, llevarlos a las revistas en donde se produce la ciencia. Perdón, el segundo aspecto es la alineación curricular. El material debe responder a la competencia, al contenido y al indicador de logro seleccionado. El tercer contexto es la contextualización. Un material puede estar bien redactado, pero ser poco útil si no responde a la realidad del aula. El programa señala que cada estudiante forma parte de un contexto social, económico, cultural y geográfico distinto. Perdón, estamos en el segundo elemento, contextualizamos. En el tercer elemento, estamos haciendo un proceso de adaptación. Muy bien. En el cuarto elemento estamos haciendo un proceso de validación. Esto es muy importante porque el material pues debe llevarnos a recoger evidencias. Debemos tener evidencias de que si los indicadores de logro se han cumplido. Es muy importante entonces también la parte de la evaluación. Y mejoramos con base a la evidencia, hacemos ajustes para seguir trabajando esos materiales de mejor manera. Y de esto tenemos que estar muy conscientes porque casi siempre nosotros, todos los profesores, damos materiales, pero luego solo asignamos una nota, pero no hacemos esa metacognición de que si realmente ese documento sirvió, si ese recurso tuvo el significado que nosotros esperábamos. Y muchas veces sucede que no, nosotros preparamos buenos materiales y cuando ya lo dejamos para que los estudiantes lo trabajen, pues no tienen los resultados debidos. Y eso es parte del proceso, de lo que aquí en la lámina podemos ver el ciclo continuo. En esta última lámina, pues cerramos la sesión retomando la ruta completa. En el ejemplo, pues hemos trabajado ciudadanía y valores. Vamos a trabajar también con otras asignaturas en las próximas sesiones. Y por favor, es necesario seguir toda esta ruta. Acá puede parecer como tediosa, pero no, o sea, son micromomentos que los vamos desarrollando mientras vamos escribiendo el prompt, mientras vamos analizando esto, ¿verdad? Entonces, integremos, conectemos programas, competencias, contenidos, indicadores, evaluemos el aprendizaje con criterios claros. De hecho, pues así nos enseñaron en nuestra formación docente. La evaluación no es una penalización, sino que es parte del ajuste, lo que nos permite hacer ajustes tanto de lo que hace el estudiante como de lo que nosotros transmitimos e impartimos. Pero también toda la formación del estudiante tiene un componente social porque estamos promoviendo valores, participación, respeto, solidaridad
y las diferentes actividades nos pueden llevar a trabajar. Eso es un proceso muy complejo, no por gusto. Esto de las habilidades blandas, pues se habla mucho de eso porque no logramos, ¿verdad? Que se dé en las aulas. Y como cuarto elemento también proyectamos, innovamos con propósito, mejoramos continuamente nuestra práctica docente, hacemos metacognición. Entonces, les dejamos estos elementos para que puedan diseñar esos recursos. Ojo que la palabra que usamos no es crear, sino diseñar. Eh, que sea bonito, sí, pero que tenga contenido, que tenga propósito, que tenga profundidad, que tenga un sentido pedagógico. Y vamos a dejar hasta acá la sesión, pero estaremos compartiendo en el grupo enlaces de otros recursos que les van a ayudar a trabajar los prompts y a incluir otras aplicaciones para que el trabajo sea en el aula sea pues más dinámico, trabajando también las habilidades blandas y otros elementos. Muchísimas gracias por su atención. Les saludo Glenda Trejo, directora de investigación de la Universidad de Sonsonate. Bendiciones.